¿Alguna vez te has preguntado si hay oraciones que no consiguen llegar al cielo? Si existen súplicas que, aunque nacen de tus labios, se pierden en el camino y jamás alcanzan el corazón de Dios? ¿Y si te dijera que algo tan común como orar acostado podría estar bloqueando el fluir divino sobre tu vida? Que esa postura aparentemente inocente, hecha desde la cama, entre el sueño y la distracción, está enviando al cielo un mensaje de indiferencia, de falta de entrega, de ausencia de reverencia. Hoy vas a descubrir un principio espiritual que muchos han ignorado por años, porque la forma en la que te presentas delante de Dios, incluso físicamente, revela lo que hay verdaderamente en tu corazón. Y esa forma puede estar marcando la diferencia entre una vida de oración estancada y una vida llena de respuestas, comunión y poder. Este no es un mensaje cualquiera. Es un llamado urgente del Espíritu Santo para despertar en ti una conciencia más profunda sobre cómo te estás acercando al trono del Altísimo. Muchos oran desde la cama, medio dormidos, murmurando palabras al borde del sueño, creyendo que eso basta. Pero lo que para ti es comodidad, para Dios puede ser irreverencia. En este video vas a ver lo que la Biblia realmente enseña sobre la postura del corazón y del cuerpo en la oración. Vamos a estudiar los ejemplos de hombres y mujeres que sí lograron tocar el cielo con sus súplicas, y vamos a entender por qué lo hicieron. Vas a aprender por qué arrodillarse, postrarse o simplemente estar alerta en cuerpo y alma puede cambiar completamente tu experiencia espiritual. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a dejar una declaración espiritual en los comentarios. Escribe ahora mismo: Señor, enséñame a orar. Al hacerlo, no solo estás abriendo tu corazón al cambio, sino que estás ayudando a que este mensaje alcance a más personas que, como tú, necesitan una transformación en su vida de oración. Dale también me gusta al video. Con ese simple gesto estás colaborando para que más creyentes puedan recibir esta advertencia santa. Y si aún no lo hiciste, suscríbete. Este canal se ha convertido en una comunidad espiritual para miles que no tienen una iglesia cerca. Aquí, cada enseñanza es una herramienta para tu crecimiento en Dios. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás en los últimos minutos de este video puede enseñarte cómo orar de la manera correcta. Y esa comprensión puede ser la clave para que Dios comience a desbloquear bendiciones sobre toda tu familia. Ahora sí, silencia tu alma, abre tu espíritu, porque lo que estás a punto de escuchar no es una opinión humana, es una instrucción del cielo. Vamos a comenzar. Y si te dijera que Jesús, en el momento más angustioso de su vida, pudo haber orado acostado, pero no lo hizo. Y si te mostrara que justo cuando su alma temblaba frente al peso de la cruz, Él eligió postrarse en tierra, dejando claro que el cuerpo también participa en la oración. Muchos cristianos creen que la postura no importa, que basta con hablar con Dios desde cualquier lugar o de cualquier manera. Pero la Biblia nos muestra algo diferente. Jesús no trató la oración como un momento cómodo, ni la hizo desde una posición de descanso. Él nos enseñó con su ejemplo que hay momentos en los que la reverencia física no es opcional, sino una expresión profunda del alma. En Mateo 26:39 leemos: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús no se sentó, no se recostó, no cerró los ojos cómodamente bajo el cielo nocturno. Se postró sobre su rostro. Su cuerpo hablaba al mismo tiempo que su alma. Su postura no era un detalle menor, era una declaración espiritual. Estoy completamente rendido.
En Getsemaní, el cuerpo de Jesús no buscó descanso, buscó reflejar lo que pasaba en su espíritu. Su postura física manifestaba su angustia, su urgencia, su obediencia, y, en eso, nos dejó una enseñanza eterna. Cuando el alma clama con sinceridad, el cuerpo no puede permanecer indiferente. Pero, ¿qué sucede con nosotros hoy? Oramos desde la cama, entre sueños, con la mente dispersa, casi sin darnos cuenta de lo que decimos. La oración, que debería ser un momento sagrado, se convierte muchas veces en un murmullo apagado por el cansancio. Y sin notarlo, la costumbre reemplaza la conciencia y la comodidad sustituye la reverencia. Es aquí donde la advertencia se hace clara. Orar acostado, por rutina, puede ser una señal de una vida espiritual que ha perdido intensidad. No estamos hablando de quien está enfermo, agotado o sin fuerzas. Dios conoce cada circunstancia. Estamos hablando de un hábito, de una actitud que ya no honra, que ya no reconoce la presencia de Dios como santa, que trata lo eterno con ligereza. Jesús no necesitaba postrarse. Él era uno con el Padre, pero aún así lo hizo, porque sabía que la oración es más que palabras. Es un acto de espíritu, alma y cuerpo, y su cuerpo tocó el suelo como un acto de obediencia visible. Si el Hijo de Dios se postró, ¿qué nos hace pensar que nosotros podemos buscar a Dios sin reverencia, sin entrega física, sin humildad corporal? Tal vez tú estás pasando por tu propio Getsemaní, luchando por dentro, esperando una respuesta, sintiéndote en un punto donde solo Dios puede intervenir. Y quizás has orado muchas veces, pero siempre de la misma forma, siempre desde la misma comodidad. ¿Y si el cielo está esperando una señal diferente? ¿Y si doblar las rodillas es la llave que desbloquea lo que llevas tiempo esperando? Esta no es una llamada al legalismo. No es una regla impuesta, es una revelación. Jesús nos enseñó que la postura también comunica, y cuando esa postura es de humildad, de quebranto, de entrega total, el mundo espiritual reacciona. El Padre lo ve. El cielo responde: que tu cuerpo no se convierta en un obstáculo, sino en un instrumento de adoración. Que tu habitación no sea un lugar de rutina, sino un Getsemaní donde el alma y el cuerpo se rinden juntos ante el trono. Porque cuando el espíritu clama con fuerza, el cuerpo también se inclina. Y cuando el cuerpo se inclina, el cielo escucha. Cuando Jesús se postró en Getsemaní, no estaba iniciando una práctica nueva, estaba caminando por una senda que, desde tiempos antiguos, los siervos de Dios ya conocían muy bien. La del quebrantamiento visible, la del cuerpo rendido como respuesta natural a la grandeza divina. Y es que a lo largo de toda la Biblia, vemos que los momentos más profundos de encuentro con el Señor no se vivieron de pie ni en silencio frío, sino con rodillas dobladas y frentes inclinadas. Moisés, por ejemplo, después de contemplar la gloria de Dios en el monte, no pudo quedarse erguido. La reacción fue inmediata, inevitable. Éxodo 34:8 dice que, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Ese acto no fue un gesto vacío. Fue la única forma en que su cuerpo pudo expresar lo que su alma estaba experimentando. Asombro, temor santo, reverencia absoluta. Y esta no fue una excepción. En medio de un decreto de muerte que prohibía la oración, el profeta Daniel no se escondió en la comodidad ni disfrazó su fe con silencio. Daniel 6:10 nos revela que, como siempre lo hacía, entró a su casa, se arrodilló 3 veces al día y oró. En tiempos de presión y oposición, su cuerpo se alineó con su fidelidad. Se inclinó no ante hombres, sino ante Dios. Y ese acto no pasó desapercibido en el cielo. Podríamos pensar que la postura física es un detalle menor, pero Isaías 66:2 nos muestra lo contrario.
Miraré al humilde y contrito de espíritu, y que tiembla a mi palabra. No es temor humano, es temblor espiritual. El tipo de temblor que nace cuando reconoces que estás delante del Altísimo, y todo en ti, espíritu, alma y cuerpo, se doblega ante su presencia. Y es aquí donde debemos detenernos por un momento. ¿Qué dice nuestra postura cuando oramos? ¿Qué comunica nuestro cuerpo cuando hablamos con Dios? Porque nadie se postra ante lo que no respeta. Nadie inclina el rostro ante aquello que no considera superior. Y si hemos dejado de arrodillarnos, de inclinarnos, de expresar reverencia con el cuerpo, ¿no será que también algo en nuestro interior se ha ido apagando? Hoy vivimos en tiempos donde todo tiende a lo práctico, lo rápido, lo cómodo, pero el reino de Dios no se ajusta a nuestras tendencias. Sigue siendo santo y sigue esperando adoradores que no solo le rindan palabras, sino también posturas, actitudes, gestos que nacen del respeto profundo. Así como Moisés se postró ante la gloria y Daniel se arrodilló en medio de la adversidad, tú también puedes volver a ese lugar de reverencia verdadera, porque postrarse no es religiosidad, es lenguaje del Espíritu, es rendición visible, y esa rendición, querido hermano, el cielo nunca la ignora. Después de entender que postrarse es una respuesta espiritual reconocida en toda la Escritura, surge una pregunta inevitable. ¿Y qué está diciendo mi cuerpo cada vez que oro? Porque aunque muchas veces creemos que solo nuestras palabras hablan delante de Dios, la verdad es que nuestro cuerpo también comunica. De hecho, Él puede estar revelando con más claridad que nuestra boca el estado real de nuestro corazón. Jesús lo dejó claro en Mateo 12:34 cuando dijo, «De la abundancia del corazón habla la boca». Pero podríamos añadir sin temor a equivocarnos, de la abundancia del corazón también se arrodillan las rodillas, se inclina el rostro y se abren las manos, porque el cuerpo, ese templo donde habita el Espíritu Santo, no es mudo. Él refleja con gestos lo que está ocurriendo en lo más profundo del alma, y la Escritura confirma esta realidad una y otra vez. Cuando la gloria de Dios descendió sobre el templo construido por Salomón, Duns Crónicas 7:3, nos relata una escena impresionante. Todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento, adoraron y alabaron al Señor diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Notas algo? No fue un acto forzado ni ensayado, fue una reacción inevitable. Al ver la gloria, el pueblo cayó al suelo, no por costumbre, sino porque el corazón estaba tan lleno de asombro que el cuerpo no pudo quedarse de pie. Y esto nos lleva a una verdad tan sencilla como profunda. Nadie se postra ante lo que no respeta, nadie dobla sus rodillas ante lo que no considera superior. Y si nuestro cuerpo ya no expresa reverencia, quizás no es solo una cuestión de comodidad física. Tal vez es señal de que nuestro corazón ha perdido sensibilidad espiritual. Apocalipsis 7:11 nos muestra que incluso en el cielo, donde no hay pecado ni orgullo, los ángeles y los ancianos se postran rostro en tierra delante del trono. No lo hacen porque estén obligados, lo hacen porque reconocen con absoluta claridad quién es el que está sentado allí. Y si ellos, puros y eternos, se postran, ¿cómo no habríamos de hacerlo nosotros? Pero aquí es donde muchos se detienen. Dicen, Dios conoce mi corazón. Y es cierto, Él lo conoce. Pero también observa nuestras acciones. Y muchas veces el cuerpo revela verdades que nuestras palabras prefieren callar. Porque si siempre oramos acostados, si nunca inclinamos nuestras rodillas, si jamás bajamos el rostro en señal de humildad, quizás hemos perdido de vista la grandeza de aquel ante quien nos presentamos.
No se trata de adoptar posturas exteriores vacías ni de seguir rituales sin sentido. Se trata de recuperar la reverencia como un acto natural de amor, de permitir que el cuerpo acompañe al alma en ese momento santo. Porque cuando tu interior se quebranta, tu exterior debería reflejarlo. Quizás por eso tu vida de oración se siente apagada. Tal vez no sea falta de palabras, sino de actitud. Tal vez el problema no está en lo que dices, sino en cómo te presentas, porque cuando el corazón se rinde, el cuerpo lo sigue, y cuando el cuerpo se acomoda, el alma también corre el riesgo de adormecerse. Así que hoy te invito a reflexionar. ¿Qué está diciendo tu cuerpo cada vez que oras? ¿Está hablando de entrega o de indiferencia? ¿Está revelando pasión o pasividad? Porque orar no es solo hablar, es presentarse. Y quien se presenta ante el Rey con reverencia nunca sale igual. Cuando el corazón se rinde de verdad, ya no solo oras, adoras. Porque la oración que nace del respeto profundo no se queda en palabras. Se eleva como incienso, como una ofrenda viva, y es justo allí, en esa frontera invisible entre la oración y la adoración, donde el respeto se convierte en la clave que abre el acceso al corazón de Dios. Jesús lo dijo con claridad en Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta frase no es solo una definición, es una invitación a una conciencia mayor, porque la adoración verdadera no depende de emociones, ni de música, ni de ambiente. Nace de un corazón que sabe delante de quién está. El respeto es esa base invisible que sostiene toda oración sincera. Es lo que transforma una conversación espiritual en un momento sagrado. Sin respeto, la oración se vuelve mecánica. Pero con respeto, incluso el silencio se vuelve adoración. Moisés lo aprendió en el desierto. Cuando se encontró con la zarza ardiente, su primer impulso no fue hablar, fue escuchar. Y lo primero que escuchó de parte de Dios fue una orden que marcó la diferencia. No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Dios no empezó revelando el plan, empezó marcando el protocolo, porque antes de hablar de misión hay que establecer reverencia. Y Moisés, aunque había sido príncipe en Egipto, se descalzó sin discusión, porque entendió que no estaba frente a cualquier voz, estaba en tierra santa, y la tierra no era santa por su geografía, sino por la presencia que la habitaba. Hoy, muchos oran como si hablaran con un compañero más, mientras caminan distraídos, mientras miran el celular, mientras el cuerpo transmite todo menos reverencia. Pero ¿cómo se puede esperar profundidad si el corazón no se detiene? ¿Cómo se puede hablar con el Creador del universo sin siquiera reconocer su majestad? El salmista lo entendía muy bien. Por eso escribió en el Salmo 138:2, «Adoraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad». No se trataba de un templo físico solamente, sino de una dirección interior. El salmista sabía que no podía adorar en cualquier dirección, ni de cualquier manera. Todo estaba marcado por la conciencia de la santidad divina. Y este principio no cambió con el tiempo. En 1 Samuel 2:30, Dios declara algo que atraviesa generaciones. «Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco». Este versículo no es una amenaza, es una ley espiritual. Donde hay honra, hay respuesta. Donde hay respeto, hay presencia. Y cuando una oración nace de un corazón que verdaderamente reconoce quién es Dios, esa oración no pasa desapercibida. No necesitas palabras elocuentes para tocar el cielo. Lo que necesitas es conciencia, intención, respeto. Porque el respeto no es temor servil, es reconocimiento, es rendición.
Es saber que estás delante del Rey de Reyes. Así que antes de orar, haz una pausa. Respira. Recuerda con quién vas a hablar. No entres corriendo, no entres automático. Entra como Moisés, descalzando tu alma, dejando afuera el ruido y reconociendo que estás en un lugar santo, porque cuando oras con respeto, ya no solo hablas, adoras. Hasta aquí hemos hablado de reverencia, entrega, respeto, pero ¿qué ocurre cuando ni siquiera tenemos fuerzas para orar? ¿Qué pasa cuando el alma está tan cansada, tan confundida o tan dolida que no salen palabras, que los labios tiemblan, en silencio, que solo hay lágrimas y suspiros? Hay momentos en los que el corazón quiere clamar, pero la boca no coopera. Y es allí, justo en ese lugar de debilidad y vacío, donde ocurre uno de los actos más hermosos del Espíritu Santo. Él intercede por ti. No necesitas una oración perfecta para ser escuchado. No necesitas una fórmula celestial para que el cielo responda. Lo que necesitas es sinceridad, rendición y presencia. Porque cuando tú ya no puedes hablar, Él habla por ti. Y no lo hace de forma superficial o simbólica, lo hace con profundidad, con urgencia, con compasión verdadera. Así lo afirma Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo no es una imagen poética, es una promesa viva, una realidad constante. Significa que cuando estás en silencio, derrotado, confundido, el Espíritu está activo, clamando por ti con palabras que tú no sabes pronunciar, pero que el cielo entiende perfectamente. Él no intercede desde la distancia, Él intercede desde dentro, está en ti, y clama desde lo profundo de tu ser, alineando tus emociones dispersas con la perfecta voluntad del Padre. Jesús mismo sabía que necesitaríamos ese tipo de ayuda. Por eso, antes de partir, prometió en Juan 14:16, «Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Ese Consolador es el Espíritu Santo. Él no fue enviado solo para acompañarte, sino para sostenerte, para recordarte que incluso cuando fallas, cuando te debilitas, cuando no sabes qué hacer, no estás solo. Nunca estás solo. Un ejemplo profundamente humano y divino a la vez lo vemos en la historia de Ana. En 1 Samuel 1, ella no gritó, no recitó salmos, no hizo promesas floridas. Solo lloró, solo movió los labios, solo derramó su alma, y sin embargo su oración, ese clamor silencioso, llegó al trono de Dios. Tanto fue así que dio a luz a un profeta, porque cuando el corazón habla aunque la boca calle, el cielo responde. Ana no sabía que estaba orando conforme al Espíritu, pero lo hacía, y su quebranto fue escuchado. Querido hermano, querida hermana, tal vez hoy tú estás como Ana, agotado, frustrado, en silencio. Tal vez estás convencido de que no sabes orar. Tal vez sientes que Dios está muy lejos, que tus lágrimas no significan nada. Pero la verdad es esta: cada suspiro que das en su presencia es un idioma que el Espíritu Santo traduce en oración poderosa. Cada silencio lleno de fe es una súplica que Él lleva al Padre, y aún hay más. Romanos 8:27 dice, «El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos». Eso significa que el Espíritu no solo intercede, sino que lo hace perfectamente. Ora exactamente lo que tú necesitas, incluso si tú no lo sabes. Él no adivina, Él alinea, Él ordena tu caos interno con la sabiduría eterna de Dios. Así que si hoy no puedes hablar, no te preocupes. Si solo puedes llorar, llora. Si solo puedes respirar, respira. Solo preséntate, quédate ahí.
No huyas del silencio, porque ese silencio está lleno de oración cuando estás rendido en el Espíritu. El cielo no está esperando perfección, está esperando entrega. Y cuando tú no puedes más, el Espíritu Santo clama por ti. Adoras. Después de comprender que el Espíritu Santo intercede por nosotros, incluso en nuestro silencio, surge una verdad que equilibra esta gracia con responsabilidad. Así como Él habita en nosotros, también espera que lo honremos con todo lo que somos. Y eso incluye nuestro cuerpo, porque no somos solo mente que piensa, ni alma que siente. También somos cuerpo que se mueve, que se dobla, que se presenta, y la forma en que usamos ese cuerpo, especialmente en la oración, revela mucho más de lo que imaginamos. El apóstol Pablo lo deja claro en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, y que no sois vuestros? Este versículo no es una metáfora decorativa, es una declaración espiritual contundente. Tu cuerpo es templo, tu cuerpo es altar, tu cuerpo es morada santa, y si eso es cierto, entonces no puede ser tratado con descuido, mucho menos cuando estás delante de aquel que lo habita. Orar no es una actividad meramente mental, es un acto integral que involucra espíritu, alma y cuerpo. Por eso, posturas como arrodillarse, inclinar el rostro o levantar las manos no son gestos vacíos, son expresiones visibles de una realidad invisible, la rendición interior. No lo hacemos para que otros lo vean, ni para cumplir una regla religiosa. Lo hacemos porque el corazón reverente busca formas de expresarse, y el cuerpo le sigue. Romanos 12:1 refuerza esta idea con poder. Os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo no dice que presentemos pensamientos, dice cuerpos, porque Dios no quiere solo tu intención, quiere tu entrega. Y esa entrega se vuelve visible cuando tu cuerpo se convierte en un acto de adoración. Cada rodilla que se dobla, cada frente que se inclina, cada mano que se eleva, está diciendo algo en el mundo espiritual. Estoy aquí, rendido, consagrado, dispuesto. Pero qué fácil es olvidar esto, ¿verdad? Vivimos tiempos donde todo gira en torno a la comodidad, donde lo práctico domina lo profundo. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a orar acostados por costumbre, no por necesidad. Empezamos a hablar con Dios desde una postura de descanso, no de reverencia. Y aunque Dios no nos rechaza por estar cansados, sí examina la intención detrás de cada gesto, porque si siempre estamos cómodos, tal vez no estamos tan conscientes de con quién hablamos. Si nunca arrodillamos nuestro cuerpo, puede que nuestro corazón ya no esté tan inclinado. Y si hemos dejado de expresar con nuestro cuerpo lo que sentimos por dentro, quizá algo en nuestro interior se ha enfriado. El salmista lo entendía profundamente. Por eso escribió en Salmos 95:6, «Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor». No era una invitación simbólica, era una expresión auténtica de lo que pasa cuando reconoces la majestad de Dios. Adorar implica reconocer, y reconocer implica rendirse, no solo con palabras, también con el cuerpo. Querido hermano, querida hermana, no subestimes lo que tu cuerpo comunica en la oración. No creas que lo que haces físicamente no importa, porque en el reino todo habla. Y cuando te postras con intención, cuando te arrodillas con humildad, cuando ofreces tu cuerpo como un acto de adoración, el cielo responde, y aún hay más por descubrir, adoras. Hay momentos en los que el alma necesita que el cuerpo le recuerde cómo adorar. Porque lo que haces con tu cuerpo mientras oras no solo expresa lo que hay dentro de ti,
también tiene el poder de formarlo, de despertarlo, de guiarlo de regreso al centro. Si alguna vez sentiste que tu oración se había vuelto seca o automática, tal vez no es que te alejaste del Señor, sino que tu cuerpo se desconectó del momento sagrado. Pero aún hay más por descubrir sobre esta verdad tan profunda. Y es que no somos solo espíritu ni solo mente. Somos seres completos, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando uno de esos aspectos se desconecta, toda la experiencia espiritual pierde fuerza. Por eso, cuando decidimos involucrar el cuerpo en la oración, no por obligación, sino por reverencia, algo comienza a alinearse dentro de nosotros. La postura exterior empieza a moldear la postura interior. El salmista entendía este principio con total claridad. Por eso, en medio de su adoración, escribió en el Salmo 134:2: «Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová». No lo decía como una fórmula. Lo decía porque sabía que ese pequeño gesto, levantar las manos, podía reconectar el corazón con el cielo. A veces, las manos alzadas despiertan lo que la mente distraída había olvidado, que estamos delante del Dios vivo, del Santo, del que merece toda honra. David lo expresó de otra manera en el Salmo 63:4. «Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos». Para él, levantar las manos no era un símbolo vacío, era una decisión, una forma de rendición visible que encendía nuevamente el fuego en su interior. Porque hay veces en que no es el alma la que mueve el cuerpo, es el cuerpo, en obediencia, el que activa el alma. ¿Y qué sucede cuando no usamos nuestro cuerpo con intención al orar? Cuando oramos acostados sin necesidad física, cuando el cuerpo se acomoda como si estuviéramos por dormir en lugar de entrar al lugar santísimo, algo comienza a apagarse. Lo sagrado se vuelve costumbre, la reverencia se vuelve descuido, y poco a poco el alma también empieza a relajarse hasta quedarse en silencio, pero no tiene que ser así. A cada instante tienes el poder de devolver a tu cuerpo su rol espiritual, no para aparentar, no para seguir una regla, sino para entrenarlo, para enseñarle a ser un instrumento de honra. Cuando doblas tus rodillas, estás diciéndole al cielo y a ti mismo: «Yo no estoy en control, tú gobiernas». Cuando inclinas tu rostro, estás recordando: «No me acerco como igual, me acerco como siervo». Y cuando levantas tus manos, estás proclamando: «Estoy abierto, estoy rendido, estoy disponible, y aún hay más». Esto no se trata de sentir algo antes de actuar. A veces es al arrodillarte que tu fe se levanta. Es al inclinarte que el corazón se enternece. El cuerpo moldea lo que el alma, por momentos, no logra producir sola. Y es ahí donde comienza el verdadero cambio. Cuando decides adorar no solo con tu voz, sino con todo tu ser. Así que, si últimamente sientes que tu oración se ha vuelto una rutina, tal vez sea hora de invitar a tu cuerpo a participar de nuevo, no como obligación, sino como una ofrenda, porque cuando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, se rinde, el cielo responde de formas que las palabras no pueden alcanzar. ¿Y qué sucederá a continuación? Cuando el fervor entre en escena, adoras. Cuando el cuerpo se rinde, el alma se enciende. Y cuando el alma se quebranta, la oración deja de ser solo palabras y se convierte en fuego. Porque la oración ferviente no nace de la rutina ni de la costumbre, sino del desbordamiento interior de alguien que ya no puede contener lo que lleva por dentro. Es clamor. Es batalla, es entrega total, y cuando sucede todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo participa del encuentro. No es casualidad que Santiago 5:16 afirme con tanta convicción: «La oración eficaz del justo puede mucho».
Pero si leemos esta misma verdad en otras versiones, se nos revela con mayor precisión lo que realmente comunica el texto. La oración ferviente del justo tiene gran poder y da resultados. Ferviente, esa es la palabra clave. No templada, no tibia, no automática, sino encendida, intensa, viva. La clase de oración que no puede hacerse a la ligera ni con el cuerpo en estado de descanso, porque exige todo: enfoque, reverencia y presencia plena, y aún hay más. No se trata simplemente de levantar la voz o aumentar el volumen. El fervor verdadero nace del alma quebrantada. Lo vemos claramente en la historia de Ana, en 1 Samuel 1. Su clamor no vino adornado con frases bonitas ni discursos estructurados. Ella solo estaba rota. Su oración fue tan silenciosa que nadie la oyó, pero tan intensa que el sacerdote pensó que estaba ebria. ¿Y qué estaba haciendo? Orando, llorando, moviendo los labios, entregando todo su dolor delante de Dios. Ese tipo de oración, la que no se puede contener, la que inunda los ojos y sacude el cuerpo, no pasa desapercibida en el cielo. Fue así como Ana, sin necesidad de palabras elocuentes, tocó el corazón de Dios, porque lo que Él escucha no es el sonido de tu voz, sino el peso de tu entrega. Y si todavía quedaran dudas sobre cuánto importa la participación del cuerpo, en una oración ferviente solo tenemos que mirar a Jesús en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:44 se nos revela un momento tan íntimo como sagrado. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, no solo hablaba con el Padre, se entregaba completamente. Su cuerpo sudaba sangre, su alma estaba angustiada, su espíritu estaba en guerra. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez esa urgencia interior que no te deja orar con comodidad? ¿Has tenido días en los que arrodillarte no era suficiente, porque todo tu cuerpo quería postrarse en tierra? Si no, quizás es porque te acostumbraste a una oración tibia, una oración que no incomoda, que no sacude, que no transforma. Pero hoy puedes regresar. Puedes volver al lugar donde la oración no se mide por el tiempo, sino por la intensidad, donde no importa si hablas mucho o poco, sino si estás entero en el altar. Porque no se trata de una performance emocional, se trata de rendición sincera. El fervor no es teatralidad, es presencia viva. ¿Quieres descubrir cómo tu cuerpo también clama, incluso sin palabras? Entonces quédate aquí, porque lo que estás a punto de comprender puede despertar algo muy profundo en tu forma de orar. Hay revelaciones que no se explican, se experimentan, y esta podría ser una de ellas. Adoras. No fue su voz lo que llamó la atención del sacerdote, no fue un grito, no fue una petición audible, fue su cuerpo. Porque hay momentos en que el alma está tan quebrantada, tan entregada, que no necesita hablar, porque todo en ella clama. El clamor genuino no se limita al lenguaje verbal. Tiene su propia forma de expresarse, a través de los gestos, de las lágrimas, del temblor, del silencio cargado de dolor y esperanza. Eso fue lo que vivió Ana. En 1 Samuel 1:13 se nos revela un momento íntimo y poderoso, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Sin embargo, su expresión era tan intensa que Elí, el sacerdote, pensó que estaba ebria, y es que, aunque su voz estaba en silencio, su cuerpo gritaba, no con escándalo, sino con sinceridad, no con ruido, sino con entrega. Cada lágrima era una súplica, cada movimiento de labios una declaración de fe. Todo su ser se había convertido en oración. ¿Y qué nos enseña esto? Que el clamor verdadero no es solo algo que decimos,
es algo que vivimos. Es una actitud completa, donde el cuerpo se une al espíritu y juntos interceden ante Dios. Porque cuando el corazón está en agonía, el cuerpo lo refleja, y ese reflejo también es adoración. También es clamor. Efesios 6:18 nos guía hacia este entendimiento más profundo de la oración, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No es una oración parcial ni casual, es una oración total, un compromiso que exige presencia espiritual, sí, pero también entrega física. Porque cuando el Espíritu ora a través de ti, no lo hace desde la lógica, lo hace desde la urgencia, desde el fuego. Desde esa dimensión donde ya no se ora por obligación, sino porque el alma no puede quedarse callada. Y eso se manifiesta. Tu respiración cambia, tus rodillas buscan el suelo, tus manos se elevan, aún sin intención previa. Tu cuerpo entero entra en esa conversación silenciosa, pero poderosa con el cielo, y aunque nadie más lo vea, Dios sí lo ve, porque Él no mira solo los labios, Él observa el corazón, y también recibe el lenguaje de tu cuerpo. Tal vez tú ya lo viviste alguna vez, ese momento en que no sabías qué decir, pero algo dentro de ti te empujó a postrarte, a llorar, a rendirte físicamente. Y aunque tus palabras eran pocas, o incluso inexistentes, tú sabías que estabas orando como nunca antes. Eso es clamor. Y esa es una oración que transforma atmósferas. Pero si hace mucho que no sientes algo así, no te preocupes. El clamor no se fabrica, se cultiva. Y comienza cuando eliges no solo pensar en Dios, sino presentarte ante Él con todo lo que eres, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu vulnerabilidad. Porque a veces la oración más profunda es aquella que no se oye, pero se siente en cada fibra del ser. ¿Y qué sucede cuando ese clamor crece aún más? Cuando el alma ya no solo ruega, sino que entra en guerra. Ahí es cuando tu cuerpo se convierte en arma espiritual. ¿Te gustaría entender cómo orar con esa autoridad? Entonces no te vayas. Lo que estás por escuchar puede abrir una dimensión nueva en tu vida de oración. Adoras. No todo combate se libra con espadas. Algunas batallas, las más intensas y decisivas, se ganan en silencio, con las rodillas clavadas en tierra y el rostro inclinado en rendición. Porque en el mundo espiritual, postrarse no es señal de debilidad, es señal de autoridad. El cuerpo del creyente no es espectador de la guerra espiritual, es parte activa de la lucha. Y aquí es donde muchos pierden la fuerza sin darse cuenta. Porque oran con la boca, pero su cuerpo está cómodo, adormecido, ausente. Claman con los labios, pero no con la postura. Suplican por victoria, pero no adoptan la posición del guerrero. Y entonces la guerra se vuelve pesada. Las cadenas no se rompen, las respuestas no llegan, no porque Dios no escuche, sino porque el alma no está alineada, y el cuerpo tampoco. Pero cuando todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, entra en batalla, algo cambia. El enemigo lo percibe, porque nada intimida más al infierno que un hijo de Dios postrado con reverencia, consciente de su autoridad en Cristo. El mismo Jesús, cuando enfrentó la mayor de las batallas espirituales en el huerto de Getsemaní, no lo hizo de pie. Mateo 26:39 nos lo muestra con fuerza y ternura. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Lo ves? El Hijo de Dios, frente a la angustia, frente al peso del pecado del mundo, frente a la inminente cruz, se postró, cayó sobre su rostro. No estaba declamando un mensaje, estaba en guerra, y su cuerpo lo sabía. Su postura no era una formalidad, era un acto profético.
Estaba mostrando que incluso en la más dura batalla hay poder en doblar las rodillas. Este principio no fue exclusivo de Jesús. En Hechos 21:5 vemos a Pablo y a los discípulos en un momento de despedida y tensión espiritual. ¿Y qué hicieron? Antes de separarse, dice el texto, puestos de rodillas en la playa, oramos. De rodillas, en la arena, frente al mar, delante de todos. No les importó el lugar ni la mirada ajena. Sabían que la oración de rodillas es una señal en el mundo espiritual. Saben que postrarse activa algo más que devoción, activa cobertura, dirección, poder. Tal vez por eso, en los momentos donde más sentimos el ataque, donde las luchas internas parecen no tener fin, lo que más necesitamos no es solo hablar, es inclinarnos, es rendirnos físicamente, porque hay cadenas que no se rompen solo con palabras, se rompen con entrega, con humildad, con presencia total. Cuando el cuerpo también se involucra, el cielo responde. Y si tú estás atravesando una batalla ahora mismo, una lucha espiritual, emocional o incluso física, no subestimes el poder de tus rodillas. No creas que orar acostado con el corazón cansado será suficiente. Levántate, busca un rincón, arrodíllate, clama, deja que tu cuerpo le diga al cielo y al infierno, estoy en guerra, pero no estoy solo, mi fuerza viene del Señor. Porque cuando te postras, estás declarando quién es tu rey, y cuando lo haces con sinceridad, el cielo se activa, y el enemigo retrocede, y aún hay más. Porque en los momentos donde la batalla parece más intensa, Dios quiere enseñarte a pelear no solo con tu cuerpo, sino imitando el ejemplo más perfecto que tenemos, Cristo mismo. Quédate aquí, lo que viene puede transformar tu manera de orar y tu manera de vencer. Adoras. Si el Hijo de Dios eligió arrodillarse, ¿cómo podríamos nosotros mantenernos de pie con indiferencia si Él, lleno de poder y sin pecado, sintió la necesidad de apartarse del ruido, de rendir su cuerpo y clamar con intensidad? No. ¿Será que hay algo en su ejemplo que estamos llamados a imitar con urgencia? Venimos hablando de la guerra espiritual, del poder de postrarse, de cómo el cuerpo se convierte en instrumento en la batalla. Pero ahora el Señor nos lleva más profundo aún. Nos muestra que no se trata solo de lo que hacemos cuando estamos en crisis, sino de cómo elegimos vivir cada momento de comunión con el Padre. Porque no hay modelo más claro de reverencia que Jesús mismo. Él no improvisaba su vida de oración. No oraba solo cuando estaba cansado o cuando surgía una necesidad. La oración era su refugio constante. Lucas 5:16 lo dice con sencillez, pero con una profundidad que transforma. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Te das cuenta? No buscaba lugares cómodos, sino desiertos. No aprovechaba los espacios libres, los creaba, se apartaba. Y ese gesto ya era oración, ya era rendición. En Mateo 14:23 lo vemos de nuevo. Despedida la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús subía al monte. No lo hacía por la vista, lo hacía por el silencio, por la intimidad, por la reverencia, porque orar para él no era un hábito vacío, era encuentro, era presencia, era adoración. Pero si hay un momento que desnuda el alma de Cristo y nos revela con mayor claridad lo que significa orar con reverencia, es Getsemaní. Lucas 22:41-44 nos muestra ese instante sagrado, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el texto continúa diciendo, estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué vemos aquí?
vemos a Jesús de rodillas, sudando sangre, clamando desde el alma. Pero lo más impactante es que aún siendo Dios, no oró con familiaridad superficial. Oró con temor reverente, con total conciencia de la presencia que lo rodeaba, con un respeto tan profundo que no le permitió orar acostado ni distraído. Cada fibra de su ser estaba rendida, y ese es el ejemplo que nos deja. No una serie de fórmulas para repetir, no una técnica para alcanzar resultados, nos deja un estilo de vida, una postura interior y exterior. Nos enseña que la oración no es algo que hacemos, es algo en lo que nos convertimos. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste un monte aunque sea simbólico? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste el silencio, la soledad, el suelo, solo para estar con el Padre? Tal vez el mayor cambio que tu vida espiritual necesita no está en orar más, sino en orar como Jesús oró, porque cuando imitamos su reverencia, su entrega y su humildad, entramos en una dimensión donde el cielo no solo nos escucha, también se inclina hacia nosotros. Adoras. Hay clamores que no resuenan por el volumen de la voz, sino por la postura del alma que los sustenta. Clamores que no conquistan el cielo por su fuerza exterior, sino por la reverencia que los acompaña. Y si buscamos comprender cómo se abre verdaderamente el corazón del Padre, debemos mirar con atención al ejemplo más perfecto que se nos dio, Cristo, no solo como Salvador, sino como intercesor quebrantado. Hasta ahora hemos visto a Jesús apartándose para orar, subiendo al monte, cayendo sobre su rostro en Getsemaní, derramando su alma en oración. Pero hay algo aún más revelador, un detalle que Hebreos 5:7 subraya con claridad y que cambia la forma en que entendemos la eficacia de su clamor. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Él fue oído, no simplemente porque era el Hijo, no por el poder de sus palabras, sino por el respeto profundo con el que se presentó ante el Padre. Este pasaje no es una nota secundaria en la biografía de Jesús. Es una puerta que se abre ante nosotros para mostrar que la reverencia, lejos de ser un gesto religioso o una expresión vacía, es una actitud interior que conecta el alma humana con el cielo eterno. Jesús, lleno de autoridad divina, no se apoyó en privilegios, sino que se humilló voluntariamente, reconociendo la santidad del que lo escuchaba. Y esa actitud, esa entrega total, ese temblor sagrado en su espíritu, fue lo que hizo que el Padre respondiera. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. Porque si Jesús fue oído por su temor reverente, ¿cómo estamos orando nosotros? ¿Será que nos hemos acostumbrado a hablar con Dios como quien repite una rutina? ¿Será que oramos desde la prisa, desde la distracción, desde un corazón que ya no tiembla? A veces creemos que nuestras oraciones no son escuchadas porque nos faltan palabras, tiempo o preparación. Pero la Escritura nos dice otra cosa. No es lo que decimos, sino cómo nos presentamos. Reverencia no es miedo paralizante, es conciencia viva. Es saber con quién estás hablando, es dejar que el alma se postre incluso antes de que lo haga el cuerpo. Es honrar al Padre, no por obligación, sino porque su presencia te abruma, te envuelve, te silencia. Esa es la reverencia que Jesús vivió, y esa es la reverencia que el cielo honra. No es necesario tener frases perfectas, ni conocimientos teológicos profundos, pero sí es necesario un corazón que se rinde, que se quebranta, que reconoce que cada palabra que sube debe nacer de una raíz de respeto, de humildad, de gratitud,
porque cuando oramos así, incluso lo más sencillo se vuelve poderoso. Incluso lo más pequeño toca el corazón de Dios. Jesús, siendo el Hijo, eligió postrarse, eligió clamar, eligió respetar y fue escuchado, no por mérito, sino por reverencia. ¿Y tú? ¿Cómo será tu próxima oración? ¿Será una más entre tantas o será aquella que nace del temor santo, de la entrega total, del reconocimiento profundo? Y si esto ya está tocando tu alma, te invito a dar un paso más, porque esa reverencia no se demuestra solo en los grandes momentos de clamor, sino también en los encuentros más íntimos, en el silencio del aposento secreto, allí donde nadie ve, pero donde Dios siempre está presente, adoras. Si Jesús fue oído por su temor reverente, entonces debemos preguntarnos, ¿dónde nace esa reverencia? ¿Dónde se forma un corazón que ora no desde la prisa, sino desde el asombro? La respuesta no está en los grandes altares, ni en las reuniones públicas, ni siquiera en los gestos visibles, está en el secreto. En ese espacio sagrado donde no hay público, donde no hay aplausos, donde solo queda el alma desnuda ante Dios. Allí, en la intimidad del aposento, es donde la reverencia toma forma. Jesús lo enseñó con palabras claras y profundas en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta no es solo una instrucción práctica, es una invitación espiritual. Es un llamado a salir del ruido, a cerrar las puertas del mundo y a abrir el corazón por completo ante el Padre. Entrar al aposento no es solo un cambio de lugar. Es un cambio de actitud, es decidir que la oración no será una tarea más del día, ni un momento de repaso espiritual, sino un encuentro real con el Creador. Es mirar al cielo no desde la obligación, sino desde la sed. Es cerrar los ojos al mundo exterior para abrir el alma al mundo invisible. Y en ese lugar lo que más importa no es lo que dices, es cómo llegas. Porque el secreto no soporta máscaras. El secreto no acepta rutinas vacías. El secreto revela quién eres realmente. Allí, la postura sí importa, porque cuando nadie te ve, es cuando tu cuerpo muestra si tu alma verdaderamente se rinde. Allí no hay apariencia, solo hay verdad. ¿Cuántas veces entramos al aposento con el cuerpo relajado, con la mente dispersa, con el corazón distraído? Y luego nos preguntamos por qué no sentimos la presencia, por qué no fluye la oración, por qué todo parece seco. La respuesta muchas veces está en la falta de intención, porque entrar al lugar secreto sin conciencia es como hablar sin escuchar. Es como presentarse ante el Rey con los pies sucios y los pensamientos en otro lugar. Pero cuando decides entrar con respeto, con reverencia, con expectativa, todo cambia. El lugar más común se convierte en altar. El momento más simple se convierte en eternidad. Tu habitación ya no es un cuarto, es un tabernáculo. Tu cuerpo ya no es solo carne. Es templo. Tu alma ya no está sola, está cara a cara con el Padre. Y eso requiere entrega, requiere silencio, requiere decisión. Porque cerrar la puerta no es solo un acto físico, es una declaración espiritual. Nada de lo exterior me importa más que este momento contigo. Y cuando oras así, Dios responde, no solo con palabras, sino con presencia. No solo con soluciones, sino con transformación. Tal vez hace mucho que no visitas ese aposento con esta reverencia. Tal vez tu oración se ha vuelto una rutina, un suspiro antes de dormir, una fórmula rápida. Hoy el Señor te llama a regresar, a cerrar la puerta, a inclinar tu cuerpo, a abrir el alma, porque allí, en lo oculto, Él ya te espera y aún hay más.
Porque este llamado a la reverencia y a la intimidad no es una sugerencia para tiempos de tranquilidad. Es una necesidad urgente en una generación que está perdiendo la sensibilidad espiritual. Quédate aquí, porque lo que viene puede confrontarte, pero también puede despertarte. Adoras. Después de haber comprendido la profundidad de la intimidad en el aposento y la reverencia con la que debemos entrar en ese lugar secreto, es inevitable detenernos a mirar cómo esta generación se está acercando, o más bien alejando, de esa realidad espiritual. Porque lo que una vez fue fuego, ahora corre el riesgo de convertirse en ceniza. Lo que antes se vivía con temor santo, hoy a menudo se hace con ligereza. Y aunque esto pueda parecer una afirmación dura, no viene con juicio, sino como un susurro de alerta, un llamado de amor que busca despertar lo que todavía puede arder. Vivimos tiempos en los que la oración ha perdido su lugar central. Para muchos ya no es una prioridad, sino un añadido. Ya no es un altar, es una rutina. Ya no es comunión, es trámite. Y el resultado de esta transformación no es neutro. Está debilitando la vida espiritual de millones. La generación de la inmediatez ora como vive, rápido, sin pausa, sin conciencia. Las palabras se dicen en automático, a veces acostados, a veces mirando una pantalla, a veces sin ni siquiera cerrar los ojos o detener el cuerpo. Orar se ha vuelto un hábito, entre otros, cuando en realidad debería ser el centro de todo. Pero lo más doloroso no es solo la postura física, es lo que esa postura revela, porque cuando el cuerpo no se rinde, muchas veces es porque el alma tampoco lo ha hecho. Cuando oramos acostados, sin necesidad física, cuando dejamos que el teléfono esté más presente que la palabra, estamos diciendo sin palabras, esto no es tan importante. Y aunque no lo digamos con intención, el mensaje llega al cielo. Porque el Espíritu Santo no responde a oraciones vacías, ni a palabras lanzadas al aire desde la distracción o la costumbre. Él habita donde hay entrega, se mueve donde hay quebranto, desciende donde hay respeto, y es justamente esa presencia la que muchos extrañan sin saber por qué. Se preguntan por qué ya no sienten a Dios, por qué sus oraciones parecen no tener efecto, por qué la fe ya no quema como antes, pero quizás la llama no se apagó por falta de respuesta, sino por falta de reverencia, porque el fuego del Espíritu no puede encenderse donde no hay aceite de entrega, donde el corazón no se dispone y el cuerpo no se inclina. Este no es un mensaje para avergonzar. Es una oportunidad para regresar, porque cada vez que elegimos la comodidad por encima de la entrega, estamos perdiendo un poco de sensibilidad espiritual. Y cuando eso se repite, día tras día, oración tras oración, nuestra relación con Dios se vuelve más fría, más mecánica, más vacía. Pero también es cierto que cada decisión de reverencia en lo secreto tiene el poder de encender todo de nuevo. No se trata de rigidez, ni de imponer formas exteriores. Se trata de redescubrir lo que significa estar frente al Dios Santo, de recordar que no estamos orando a un asistente invisible, sino al Creador del universo, de permitir que nuestro cuerpo exprese lo que el alma reconoce. Tú eres digno, tú eres santo. Aquí estoy, no como quien exige, sino como quien se rinde. Y si algo se ha apagado, si la llama parece tenue, o si el alma ha caído en la rutina, hoy es el día para volver. Hoy es la invitación a cerrar los ojos con intención, a arrodillarse con sinceridad, a hablar menos y rendirse más. Porque cuando haces eso, no solo cambia tu oración, cambia tu atmósfera, cambia tu fe, cambia tu vida. Y aún hay más, porque Jesús no solo habló de reverencia, Él la vivió con cada fibra de su ser. Y en el próximo paso de esta conversación,
Descubriremos cómo su ejemplo es el faro que puede guiarnos de regreso al lugar donde todo vuelve a tener sentido, la presencia viva del Padre. Adoras. Hay decisiones que no se anuncian con palabras, sino que se revelan en el gesto más simple y a la vez más profundo. Cuando el cuerpo se inclina, cuando el alma se rinde, cuando el espíritu reconoce que ha llegado la hora de dejar de resistir. En todo lo que hemos hablado hasta aquí, el corazón ha sido confrontado. Hemos atravesado el silencio del aposento, el clamor del quebranto, la reverencia en lo físico y lo invisible, pero todo esto nos lleva a un solo punto. ¿Qué harás tú ahora que lo sabes? Porque cuando uno ha sido tocado por la verdad, ya no puede seguir igual. Y si hubo alguien que caminó esta verdad con cada fibra de su ser, fue Jesús. Su oración no fue solamente palabra, fue entrega. Su clamor no fue solo sonido, fue cuerpo doblado, rostro inclinado, lágrimas mezcladas con tierra. Mateo 26:39 nos abre una ventana sagrada a ese momento. Yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No fue una oración apresurada ni una frase vacía, fue una batalla interna visible en su postura. Su cuerpo oraba tanto como su boca, y en Hebreos 5:7 encontramos el secreto de por qué su oración fue escuchada. Fue oído a causa de su temor reverente, no por la elocuencia, no por insistencia, no por mérito. Fue la reverencia lo que tocó el cielo. Fue esa actitud interior que se expresó físicamente la que provocó una respuesta divina. Esa reverencia que no solo se piensa, sino que se muestra, que no solo se siente, sino que se vive. Esa reverencia que dobla las rodillas incluso cuando nadie está mirando. La verdadera oración no se sostiene por técnicas, sino por rendición. No se mide por volumen, sino por verdad. Y muchas veces lo que Dios está esperando no es un nuevo discurso, sino una nueva actitud, porque cuando el alma se inclina, el cielo se inclina también. Cuando el cuerpo se quiebra, la presencia desciende. Y cuando ya no queda nada más que decir, pero aún hay fe para postrarse, entonces el Espíritu toma el control. Jesús no nos dejó teoría, nos dejó ejemplo. Él no oró como alguien que exigía, oró como alguien que se ofrecía. Y si siendo el Hijo sintió la necesidad de rendirse físicamente, ¿cómo podríamos nosotros acercarnos con menos? ¿Cómo justificar una oración sin entrega, una actitud sin conciencia, una postura indiferente ante el trono de la gracia? La fe madura se traduce en gestos, en decisiones que se toman en lo secreto, en movimientos que reflejan lo que arde dentro. Tal vez el gesto más revolucionario de tu vida espiritual no sea predicar en público ni memorizar versículos, sino arrodillarte con sinceridad cuando nadie te ve. Porque allí, donde no hay aplausos ni luces, Dios está, y Él ve, y Él responde. Hoy es un día para recordar que postrarse no es rendirse a la derrota, sino a la voluntad perfecta del Padre. Que inclinarse no es humillarse ante el hombre, sino elevarse en el espíritu. Que doblar las rodillas no te hace más débil, te hace más semejante a Cristo. Y si todo este mensaje ha despertado en ti un deseo de volver al principio, de reencontrarte con la pureza de una oración sincera, entonces da ese paso, no con prisa, no por presión, sino por amor. Haz de tu habitación un altar, de tu alfombra una tierra santa, de tu postura una declaración que el cielo entienda. No digas más. Postra tu corazón. Adoras. Gracias por llegar hasta aquí. Sí, tú. No lo tomes como una cortesía automática. Es mucho más que eso. Es una afirmación profunda.
Has perseverado, has escuchado, has sentido, has caminado junto a esta palabra desde el primer segundo hasta el último. Y eso te distingue, porque no todos llegan al final. De hecho, muy pocos lo hacen. En un mundo de distracciones constantes, de pantallas que se deslizan sin cesar, de corazones impacientes que buscan gratificación instantánea, tú decidiste quedarte. Y no solo quedarte, sino escuchar con el alma, meditar con el espíritu, rendirte en lo secreto. Eso dice mucho de ti. Dice que estás buscando más, que no te basta lo superficial, que algo dentro de ti arde, aunque sea en una llama tenue, y anhela volver a encenderse por completo. Y si estás aquí, quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase que lo resume todo. Me postré y Él me oyó. No la comentes, solo como una consigna, sino como una declaración de fe. Escríbela porque llegaste hasta el final. Escríbela porque te estás rindiendo de verdad. Escríbela para que yo sepa tu nombre, el de uno de los elegidos que Dios está llamando a una intimidad más profunda. A lo largo de este mensaje aprendiste que la oración no es una costumbre, es un altar, que el cuerpo no es un accesorio, es un testigo, que la reverencia no es una doctrina antigua, es una llave viva que abre los cielos. Aprendiste que el Espíritu Santo ora contigo cuando tú ya no puedes, que el clamor no necesita gritos, sino quebranto, que la postura de rodillas no es una regla, es una revelación, que Jesús, siendo Dios, se postró. ¿Y tú? Comprendiste que orar acostado por costumbre no es descanso, es desconexión, que lo que haces con tu cuerpo al orar puede estar mostrando si tu alma realmente honra o simplemente repite. Y más allá de todo, entendiste que postrarse es un lenguaje que el cielo no solo comprende, sino que responde. Porque cuando el cuerpo se rinde, el alma se alinea. Y cuando el alma se alinea, Dios se manifiesta. Tal vez este video no te haya enseñado nada nuevo con la mente, pero sí con el espíritu. Porque no se trata de acumular información, se trata de despertar conciencia, de recordar lo que ya sabías, pero habías dejado de practicar, de reencontrarte con esa forma de orar que transforma, que sacude, que sana. Y ahora, después de tantos minutos juntos, quiero que te lleves una frase, no solo para recordarla, sino para vivirla. La postura revela el alma. Guárdala, medítala, porque cada vez que vayas a orar te hará detenerte. Te hará preguntarte, ¿cómo estoy honrando al Rey hoy? Si este mensaje te tocó, no lo guardes solo para ti. Compartir este video no es un gesto tecnológico, es un acto espiritual. Es como extender tu mano y decirle a otro, ven, aquí hay algo que puede cambiarte. Tal vez la persona que más amas está orando desde el cansancio, desde la costumbre, desde la tibieza, y tú puedes ser el canal que Dios use para despertar su fuego otra vez. Suscribirte a este canal no es solo seguir un contenido, es pertenecer a una comunidad de buscadores, de quebrantados, de hijos e hijas que no quieren una fe vacía, sino viva. Cada vez que te suscribes a un canal como este, estás construyendo un altar digital, donde la palabra sigue fluyendo, donde el Espíritu sigue hablando, donde la llama sigue ardiendo. No suscribirte es como entrar en un lugar santo y marcharte sin decir amén. Es haber oído la voz de Dios y no querer volver a escucharla. Es recibir pan y no volver a sentarse a la mesa. Pero si ya estás suscrito, entonces bendito seas. Eres parte de algo que no se detiene, algo que crece cada día más, un movimiento de reverencia, de clamor, de fuego que no se apaga. Y si sientes que este fuego apenas comenzó a encenderse, no lo dejes morir. Sigue viendo los próximos videos, no por emoción, sino por devoción,
porque la vida de oración no se sostiene con momentos aislados, se construye con encuentros constantes, y cada video aquí es una chispa, una semilla, una llamada. Gracias por ser uno de los que permanecen, de los que claman, de los que se postran. Gracias por no huir del fuego, sino buscarlo. Gracias por elegir rendirte en cuerpo, alma y espíritu. Gracias por volver a casa, que la paz de Cristo te acompañe, y que cada vez que ores, el cielo sepa que hay alguien postrado en la tierra que lo honra de verdad. Adoras.